El tema de hoy es comprensión del área de los sólidos geométricos. Bien, aquí hay dos palabras importantes, área y sólidos geométricos. Los sólidos geométricos son prácticamente los poliedros. Todas las figuras que podemos ver aquí son poliedros, solamente que los primeros se llaman poliedros regulares. ¿Y por qué se les llama de esa forma? Pues porque todas las caras de las figuras que aparecen aquí son iguales. Por ejemplo, este tetraedro regular está compuesto por triángulos equiláteros. Supongamos que esta cara, la de aquí, la cara frontal, si nosotros la despegamos de esta figura y la ponemos aparte, pues se asemejaría a esta que acabo de enlazar con esta flecha. Y bien, esta es la cara frontal, detrás hay otra cara que tiene la misma forma, son triángulos equiláteros. Vamos a duplicar este triángulo para decir que sería este triángulo, la cara que está detrás, que sería esta. Y pongamos también todas las caras de esta figura para que tengamos un concepto exacto de lo que vamos a hacer a continuación. Sería también duplicar esta otra y así tendríamos las cuatro caras del tetraedro regular. Tetra también significa 4, hexa significa 6 caras iguales, octa sería 8 y así para las demás figuras. Bien, señalemos también que esta cara vamos a suponer que le pertenece a esta figura y la base sería esta. En total tendríamos 1, 2, 3, 4 triángulos iguales. Y bien, cada triángulo tiene una superficie o área y aquí entra este concepto. Si quisiéramos saber el área total de este tetraedro regular, tendríamos que encontrar el área para esta figura, que es un triángulo equilátero, y sabemos que la fórmula para encontrar el área de un triángulo es base por altura sobre 2, y así lo mismo para esta figura, que es un triángulo equilátero, que es la misma porque todas las caras de este tetraedro regular son iguales. Entonces, una vez que hallemos el resultado del área para el primer triángulo, bastaría con multiplicarlo por 4 o sumar esta área 4 veces, pero es mucho más práctico multiplicar por 4 y así sabríamos cuánto es el área total de esta figura, un tetraedro regular. Lo mismo para el área total de un hexaedro regular, que es prácticamente un cubo. El área para una de las caras sería lado por lado o lado al cuadrado. Bien, una vez que hallemos el área de una de las caras, bastaría multiplicarlo por el número de caras iguales, que son 6. Entonces, hallando el área de una sola cara y luego multiplicando por 6, nos daría el resultado del área total de esta figura. No se vayan a confundir con el concepto de volumen. Ustedes solo estarían pintando la superficie de las figuras al hacer este método, porque para encontrar el volumen de estas figuras se calcula de manera diferente. Ustedes, para entender el concepto de este tema, es que se imaginen que están pintando nada más la superficie de las figuras. Ustedes agarran una brocha y van pintando solamente la parte superficial. No podrían pintar, aunque ustedes quisieran, la parte interior de las figuras. Entonces, de eso trata este tema. Lo mismo para los prismas. Si quisiéramos saber el área superficial de todas estas figuras, pues tendríamos que descomponer cada figura en sus partes, como lo hicimos para este tetraedro regular. Entonces, por ejemplo, para el prisma triangular, que también es un poliedro, solamente que la diferencia del prisma a un poliedro es que el prisma es un subconjunto del poliedro, es decir, el prisma también es un poliedro, solamente que la diferencia es que tiene dos bases iguales. Aquí hay una y aquí hay otra. Esta es la base inferior y esta es la base superior. Esas dos bases son iguales, pero las caras laterales son diferentes a las bases. Las caras laterales están compuestas de rectángulos, o también conocidos como paralelogramos. Bien, aquí por ejemplo tenemos también a un prisma cuadrangular. Sus bases son cuadradas, tiene la base inferior y la base superior, y tiene 4 caras iguales, que son los paralelogramos o rectángulos. Bien, lo mismo para las demás figuras. Tendríamos que descomponer
todas las partes de cada figura para hallar el área de esos sólidos geométricos. Por ejemplo, esta figura está compuesta por dos triángulos, entonces al hallar el área de este triángulo con la fórmula base por altura sobre 2, al multiplicar por 2 este resultado, nos daría el área total solamente de las tapas. Vamos a suponer que estas son tapas. Pero además hay que sumarle el área de las tres caras laterales. Entonces, para el área lateral, que es un rectángulo, multiplicaríamos con la fórmula base por altura. Entonces, al hacer esta multiplicación de base por altura, estaríamos hallando el área de este rectángulo. Y como son tres rectángulos iguales, bastaría con multiplicarlo por 3, así sumando las áreas de las tapas que le pertenece a esta parte, más las áreas de las caras laterales. Entonces ya tendríamos el área total de esta figura del prisma triangular. Y bien, con esto ya podemos concluir, pero no sin antes mostrarles cómo están compuestos, por ejemplo, un cubo, como el cubo de Rubik. Aquí están de nuevo el cubo, y fíjense, si ustedes quisieran hacer un cubo en la vida real, pues tendrían que hacer un corte de este tipo. Y aquí ustedes pueden ver que buscando el área de un solo cuadrado, por ejemplo aquí, si buscan el área de este cuadrado que es con la fórmula de lado al cuadrado, al hallar esta área bastaría con multiplicarlo por 1, 2, 3, 4, 5, 6, por el número 6 para saber el área total superficial de este cubo. Y pasaría algo muy parecido para el poliedro que se llama pentágono, sería un prisma pentagonal. Esta figura es el prisma pentagonal. Y veamos también cómo está compuesto. Aquí están sus dos bases, tiene dos bases iguales, y aquí están las caras laterales, que en este caso se asemejan a cuadrados, pero no siempre serán cuadrados, dependiendo de qué tan largo sea la arista lateral, porque esta figura la podemos extender más hacia arriba, entonces ya no se formarían sus caras laterales como cuadrados, sino que serían también rectángulos. Pero pues la fórmula para hallar el área de un cuadrado y un rectángulo es muy parecida. La fórmula para hallar el área de un cuadrado es lado al cuadrado, pero básicamente es multiplicar siempre un lado por el otro. Por ejemplo, este lado con el otro lado. Entonces sería base por altura. Bien, con esto podemos concluir el concepto del tema y en la siguiente vamos a hacer más ejemplos.